Hola a todos mis queridos amantes de las historias y los romances, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades, porque vamos a desentrañar un momento que, según los rumores, lo cambió todo para una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía. Sí, estoy hablando de ese fugaz pero intenso romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme, el escenario de este giro inesperado no fue nada menos que una discoteca bulliciosa, un lugar donde las luces, la música y la atmósfera crean el ambiente perfecto para que ocurran cosas mágicas, o en este caso, románticas. Si les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, de las historias que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor, entonces no se despeguen de la pantalla porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante relato, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Será un placer tenerlos en nuestra comunidad. Ahora pongamos las cosas en su contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama de la televisión turca y más allá. Sus miradas cruzadas en el set de Erkenci, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países, encendieron la chispa de la química en pantalla que rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una posible realidad. La audiencia se enamoró de su conexión, de esa intensidad que transmitían, y por supuesto, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hubo periodos de negación, de solo somos amigos, de apariciones públicas donde la tensión era palpable pero la confirmación oficial brillaba por su ausencia. Y fue precisamente en medio de toda esta especulación, de esta danza entre lo público y lo privado, donde encontramos el punto de inflexión del que vamos a hablar hoy, ese romántico gesto de Can Yaman en una discoteca que, según se dice, reescribió el guión de su relación. Imaginen la escena. Una discoteca vibrante, llena de gente, música a todo volumen y luces estroboscópicas que pintan el ambiente con colores cambiantes. Es el tipo de lugar donde las inhibiciones suelen bajar y las emociones, a veces, salen a la luz de una forma inesperada. Dicen las crónicas de la época y las palabras de testigos que prefieren mantener el anonimato, que Can Yaman y Demet Özdemir se encontraban en uno de estos lugares, rodeados de amigos, disfrutando de la noche. Hasta ahí, nada fuera de lo común para dos jóvenes y exitosos actores. Sin embargo, lo que sucedió después es lo que capturó la atención de todos y alimentó las llamas de la especulación romántica. Según los relatos, la noche estaba transcurriendo de manera festiva, entre risas y conversaciones animadas. Pero en un momento dado, algo pareció cambiar. Los testigos describen cómo Can Yaman, que siempre ha sido conocido por su carisma y su manera efusiva de demostrar sus sentimientos, se acercó a Demet. No fue una simple charla informal, no. Fue un gesto que de inmediato hizo que todas las miradas se fijaran en ellos. Se dice que Can, de manera espontánea y ante la mirada atónita de los presentes, tomó las manos de Demet. Y no solo eso, sino que, se rumorea, la miró fijamente a los ojos, con una intensidad que iba más allá de la amistad, y le dedicó unas palabras que, aunque el contenido exacto se ha perdido en el eco de la música y la distancia, se describen como profundamente románticas y sinceras. Este gesto, aparentemente simple pero cargado de significado, habría sido el catalizador. Piensen en ello. En un ambiente donde las apariencias a menudo lo son todo, donde las palabras pueden ser medidas y los gestos calculados, un acto de vulnerabilidad y de expresión abierta de afecto puede tener un impacto monumental. No se trataba de un regalo material, ni de una declaración pública en un evento oficial. Era algo mucho más íntimo y personal, un momento robado a la vorágine de la fama, donde la verdad de los sentimientos pareció imponerse. Dicen que después de ese instante la dinámica entre Can y Demet cambió visiblemente. La complicidad que ya existía en pantalla se hizo palpable en sus interacciones fuera de ella. Los abrazos se volvieron un poco más largos, las miradas se sostenían un poco más, y las sonrisas se compartían con una alegría que parecía genuina y desbordante. Para muchos ese momento en la discoteca fue la chispa que encendió la llama definitiva, el punto de no retorno en su relación, donde ambos se permitieron dejar atrás las reservas y abrazar lo que sentían. Y es que, seamos honestos, las relaciones en el mundo del espectáculo son un desafío constante. La presión de los medios, las agendas apretadas, la constante exposición pública, todo puede poner a prueba los sentimientos más fuertes.
Por eso, los gestos auténticos y espontáneos adquieren un valor incalculable. Ese momento en la discoteca, al parecer, fue precisamente eso, un instante de pura autenticidad, donde Can Yaman decidió apostar por sus sentimientos sin importar quién estuviera mirando. Claro, las redes sociales y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de este supuesto evento. Las fotografías borrosas y los testimonios de fuentes cercanas inundaron las portadas y las secciones de entretenimiento. Algunos lo describieron como un acto de valentía, otros como una prueba irrefutable de su amor. Y aunque nunca hubo una confirmación explícita por parte de ellos sobre este gesto específico, las imágenes y las interacciones posteriores de la pareja parecieron darles la razón a los rumores. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, todo indicaba que algo había cambiado, y que ese cambio, quizás, tuvo su origen en una noche de música y emociones desbordadas. Lo fascinante de estas historias es cómo nos permiten vislumbrar la humanidad detrás de las figuras públicas que admiramos. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas con sentimientos, con deseos, con la necesidad de expresar su amor y su conexión. Ese gesto de Can Yaman en la discoteca, más allá de ser un simple rumor de farándula, representa la audacia de un hombre que, según las versiones, decidió dar un paso adelante por amor, rompiendo quizás las barreras de la discreción esperada y apostando por la sinceridad de sus emociones. Por supuesto, como en todas las historias de celebridades, también hubo quienes cuestionaron la autenticidad del gesto, tildándolo de un posible montaje mediático o de una exageración. Sin embargo, la narrativa que prevaleció, la que resonó en los corazones de los fans, fue la de un romance que floreció de manera apasionada, y donde un acto espontáneo en un lugar público se convirtió en el símbolo de ese amor naciente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor, especialmente en la era de las redes sociales y la vigilancia constante. ¿Cuánto de lo que vemos es real? ¿Cuánto es construido? En el caso de Can y Demet, la química era innegable en pantalla, y fuera de ella, las evidencias de una conexión profunda parecían acumularse. Ese momento en la discoteca, ese presunto romántico gesto, se convirtió en una pieza clave del puzzle que intentaba armar la historia de su relación, una historia que para muchos fue tan cautivadora como las telenovelas que protagonizaron. Piensen en el impacto que tuvo en sus seguidores. Los fans de Erken Cikus no solo se enamoraron de los personajes de Can y Sanem, sino también de la pareja que formaban Can Yaman y Demet Özdemir. Verlos juntos, ya sea en la ficción o en los fragmentos de sus vidas privadas que llegaban a los medios, era motivo de celebración. Y un gesto tan romántico y audaz como el que se rumorea que ocurrió en esa discoteca, solo sirvió para alimentar aún más esa admiración y ese afecto. En última instancia, esta historia nos habla de momentos decisivos. Esos instantes en la vida que por su intensidad emocional o por su audacia, marcan un antes y un después. Para Can Yaman y Demet Özdemir, ese momento en la discoteca, ese supuesto gesto de amor abierto y sincero, parece haber sido uno de esos puntos de inflexión, un punto donde la ficción se encontró con la realidad de una manera inesperada y emocionante. Y aunque los detalles precisos puedan permanecer envueltos en el misterio y la especulación, la idea de un romance que florece de manera tan apasionada siempre tendrá un atractivo especial para todos nosotros. Así que ahí lo tienen, queridos seguidores, la historia detrás del romántico gesto de Can Yaman a Demet Özdemir en esa discoteca que según muchos, lo cambió todo. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del brillo y el glamour, los gestos de amor y autenticidad siguen siendo las cosas más poderosas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las celebridades y sus romances. Hemos explorado un momento que, aunque envuelto en rumores, ha capturado la imaginación de muchos. Hemos hablado de la química en pantalla, de la presión de la fama y de esos gestos que a veces dicen más que 1000 palabras. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que ese gesto en la discoteca fue realmente el punto de inflexión? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Sus comentarios siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las historias de amor de celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor man. Era de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.